Ojo, que si pones demasiada agua en tu planta Z, la estarás matando lentamente. En el vídeo de hoy tenemos dos plantas. La primera es la Oxalis triangularis o el trébol morado. También tiene esos rizomas de los cuales los tallos crecen de ahí a otra planta. Debemos tener cuidado al regar, ya que estos rizomas almacenan agua y luego es utilizada lentamente por la planta a medida que lo va necesitando. Es importante que permitamos a la planta que agote el agua de estos rizomas antes de volver a regarla. De otra manera, estaremos empujando demasiado agua a los tallos de la planta y terminarán apareciendo en nuestra planta pues esos tallos como blandos, con hojas amarillas blandas, que se empezará a pudrir. Así que cuidado de no echarle demasiada agua. Conocida como Zamioculca, es una especie de planta Z, también tiene otros nombres como planta zuzú y palma esmeralda. Su nombre científico es Zamioculcas zamifolia. Esta planta puede vivir 1 o 2 semanas sin ningún cuidado, por lo que es una excelente opción para una zona interior de casa. Las hojas verdes ayudan a las personas a sentirse renovadas. Puedes estar regando una vez a la semana las plantas de interior durante el verano y esto, por lo general, es una buena rutina. Sin embargo, es demasiada agua para una planta Z, así que no la riegues tan a menudo. Lo mejor es que hagas lo que siempre te suelo recomendar, introducir un dedo en la tierra de la planta a unos 2 centímetros de profundidad para comprobar si la tierra está húmeda o no lo está. La planta ZZ tiene tallos largos y fijos, con hojas en ese resorte desde los gruesos rizomas que almacenan agua y que están ocultos en el fondo. Si sacas tu planta de su maceta, podrás ver estos bulbos, mirad, ¿veis las imágenes? Bulbos grandes en el suelo, de los cuales salen los tallos y se llaman rizomas, y son bastante comunes en este tipo de plantas. Te recomiendo que riegues tu planta ZZ una vez al mes y compruebes cómo va, ya que es mejor regarla con poca frecuencia para permitir que el suelo de un riego a otro riego se haya secado bien. Pues que esta planta tiene ese truco de supervivencia que consiste en tomar agua de los rizomas una vez se ha secado de la tierra. Entonces es importante que le dejemos seguir con su proceso y que le prestemos atención, ya que la planta nos habla. Por ejemplo, cuando sus hojas están comenzando a verse un poco arrugadas, esto es el principal signo revelador de que la planta está sedienta. Entonces, ahora veis cómo le pongo el agua, hay que ponerle el agua. Y esto significa que los rizomas ya no le dan agua a las hojas porque los depósitos de agua se han secado y las hojas están secando lentamente. Así que en este momento tendremos que regar nuestra planta y después dejarla sin regar unas semanas antes de hacerlo nuevamente. Mi consejo es que riegues la planta desde abajo con el fin de que todos los rizomas en el suelo reciban una cantidad uniforme y saludable de agua. Si regamos desde arriba hay una posibilidad de que algunas partes del suelo se encuentren más saturadas que otras y eso conduce a un riego desigual. La cantidad de agua que necesita la planta dependerá del lugar de tu casa donde la hayas colocado, si tiene más sol, si tiene menos sol. El suelo y los rizomas de la planta se secarán mucho más rápido si mantienes la planta orientada, que si la tienes orientada al norte. Depende, ¿no? O sea, si la tienes al sur se secan más que si la tienes al norte. Recuerda revisar el suelo de tu planta antes de realizar cada riego. Esta planta tiene un crecimiento increíblemente lento, ya sea que lo tengas en luz brillante o en un rincón oscuro, así que no te preocupes si te parece que tu planta no crece, es normal. Esta planta es ideal para espacios oscuros en tu casa. Recuerda que sus hojas tienen un color verde oscuro muy particular que no se ve afectado por la falta de luz. Con relación al fertilizante, recuerda hacerlo en primavera y también en verano, utilizando cualquiera de los fertilizantes líquidos que te enseñamos a hacer en nuestros vídeos y que te salen muy económicos. De esta manera, sus hojas se mantendrán con un color brillante y verde. Recuerda que si fertilizas con demasiada frecuencia, los rizomas adquieren demasiados nutrientes y esto puede perjudicar que se pongan como las hojas amarillas. Si ves que las raíces han crecido mucho y no hay espacio suficiente para la tierra dentro de la maceta, es el momento de trasplantar a una maceta más grande. Saca la planta del tiesto, limpia bien sus raíces y rizomas, y es decir, quita lo que pudiera estar feo y pon nueva tierra en la nueva maceta más grande.
Esta planta no necesita podar, ya que los tallos de la planta crecen desde los rizomas, pero si tú ves que tiene los tallos o las hojas que están enfermas, entonces se las tienes que quitar. Para propagar esta planta puedes tomar unos esquejes de tallo para enraizar y así hacer plantas separadas. Esto es bastante simple de hacer y la tasa de éxito es bastante alta. Solo tienes que realizar un corte debajo de un nudo de la hoja y colocarlo en un vaso con agua durante unas semanas hasta que salgan las raíces. También puedes dividir uno de los rizomas de la planta para crear plantas separadas que irán creciendo hasta convertirse en plantas más grandes. Otra opción es plantar los extremos de las hojas en un sustrato como tierra o perlita y esperar a que se aparezcan raíces. Una vez que las raíces han llegado, pues necesitas esperar un poquito más para que los esquejes puedan desarrollar los rizomas de modo que luego puedan expulsar nuevos tallos. Este método es mucho más lento que los anteriores. Bueno, hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Un saludo y os espero en el próximo vídeo. Agur.